Gracias por la espera, pero ha sido una demora inevitable. Gracias por esperar, muchachos. Buenas tardes. Estamos en vísperas de tomar la prueba de suficiencia académica, que es mañana en la mañana. Entonces estamos en los trámites previos para viabilizar que sea un éxito esto. Bien, para no perder más el tiempo, entraremos entonces a la clase. En la anterior clase estábamos viendo el tema de la ley mínima económica, que es una herramienta para medir el punto de equilibrio de la empresa. Como hemos visto, para determinar el punto de equilibrio de la empresa no hay diferencias en relación con el punto de equilibrio de cualquier empresa que produce bienes y servicios en general. En el caso particular nuestro, la determinación del punto de equilibrio, lo único que varía cuando aplicamos al ámbito de los recursos naturales no renovables es que ese punto de equilibrio está referido además a la calidad del recurso natural. Esa es la razón por la cual en la clase anterior veíamos que la fórmula de la ley mínima económica mostraba una relación a nivel de quebrado del costo sobre el ingreso total, puede ser también costo unitario sobre ingreso unitario, multiplicado por la ley de cabeza de la reserva, por la calidad de la reserva en su integridad. Entonces, el concepto de ley mínima económica, como vimos en la clase anterior, era si la calidad de la reserva positiva en conjunto era rentable explotarla o no. Vimos también en la clase anterior que esa calidad de la reserva entera podía dividirse en dos segmentos, alta y baja ley. En el caso de la alta ley, la ley de cabeza, ¿no es cierto?, era más alta. En el caso de la baja ley, la ley de cabeza era más baja. Y por supuesto, si explotamos de manera diferenciada primero la alta ley y después la baja ley, es obvio que tendríamos leyes mínimas económicas para cada uno de estos segmentos. La parte de la reserva de alta ley o de alta calidad y la parte de la reserva de baja ley o de baja calidad. En el caso de la alta ley, la ley mínima económica, ¿no es cierto?, tiene que ser más baja por el concepto que les he dado. En otras palabras, la calidad superior, porque tiene costos más bajos, va a ser rentable, ¿no es cierto?, producir con leyes promedios de la alta ley más bajas. En el caso de la baja ley, ¿no es cierto?, dado que su costo es más elevado, costo de producción, la ley o calidad mínima que puede ser explotada rentablemente debe ser más alta. Hasta ahí hemos llegado en la clase anterior. Ahora vamos a tratar de complejizar y ahondar un poco más en el análisis micro de este tema, ¿ok? Vamos a compartir pantalla. Si es que no hay preguntas, si hay preguntas, por favor, interrumpan la clase y vamos a atenderlas, ¿ok? Bien. Aquí está exactamente lo que acabo de decir. Aquí está, ¿no? Fíjense ustedes, esta es la ley mínima económica, entendiendo por ley mínima económica la calidad mínima de la reserva que es rentable explotar. Si estamos averiguando si es o no rentable explotar, obviamente la ley mínima económica debe ser igual a una relación donde en el numerador está el costo total o costo unitario también, o el ingreso total o también precio, ¿no es cierto?, del producto que uno está produciendo. El costo sobre el ingreso, el costo total sobre el ingreso total, multiplicado por la ley de calidad de la reserva, nos va a dar la ley mínima económica. Entonces, esta es
la explicación de cada uno de los elementos. Esto es ley de cabeza de las reservas, la calidad de las reservas tal como hemos desarrollado y positivizado en la fase de prospección y exploración. Este es el coste total de producción y este es el ingreso total. Como ustedes verán, el costo sobre el ingreso multiplicado por la ley de cabeza de las reservas nos da la ley mínima económica. En otras palabras, la calidad de las reservas, que es esto, la estamos relacionando con el hecho de que la explotación sea o no sea rentable, con el hecho de que el costo al menos sea igual al ingreso total. De tal manera que si el costo es igual al ingreso total y esta expresión sea igual a 1, que es el primer caso, entonces la ley mínima económica, si este es 1, la ley mínima económica es igual a la ley de cabeza de las reservas. Eso significa que la ley de las reservas se puede operar, se puede producir con rentabilidad, pero una rentabilidad normal, teniendo beneficios normales. Si el costo es superior al ingreso, esto me va a dar una expresión mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder explotar rentablemente esta ley de cabeza de las reservas, necesito o bajar costos o subir la calidad de las reservas. Pero si el costo es superior al ingreso, entonces eso significa que la explotación de estas reservas de esta calidad no es rentable. ¿Es cierto? No es rentable. Si el costo es mayor que el ingreso, las reservas se producen sin rentabilidad. Si el costo es inferior al ingreso, porque en el costo estamos incluyendo el beneficio normal, si el costo es inferior al ingreso, que es la segunda opción, nos quiere decir que esto nos va a dar una expresión menor que 1, significa que la ley mínima económica o la calidad mínima que se puede explotar rentablemente incluso puede ser inferior a la ley o calidad de todas las reservas. Pero si yo exploto bajo estas condiciones de costo e ingreso la calidad de todas las reservas, su explotación me va a permitir obtener una rentabilidad extraordinaria. Estos son los 3 casos que hemos visto en la clase anterior y simplemente estamos reiterando. No sé si hay preguntas a este respecto. ¿Hay dudas? Está claro, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas, vamos a desagregar estas variables, particularmente la variable coste total e ingreso total. Entonces, el costo total, ¿cómo se desagrega? En los 2 elementos del costo que los economistas manejamos. El coste variable total más el coste fijo total. ¿Saben cuál es el coste variable y cuál es el coste fijo, verdad? Por coste variable nosotros entendemos todos aquellos elementos que hacen al coste de producción, cuyo empleo, cuya intensidad de empleo está en relación directa al producto. Es decir, si yo quiero obtener un incremento del 1% en la producción, yo debo incrementar, si es que estoy con rendimientos constantes, en un 1%, por ejemplo, el trabajo, que es un componente del coste variable, o la electricidad, el consumo de energía, que es función del coste variable, o los insumos usados en el proceso de producción, que es también parte del coste variable. Por tanto, el coste variable es variable porque su coste va a subir o bajar en función de la subida o bajada de la producción. Este es el concepto del coste variable. Vamos a poner acá. Entonces, fíjense ustedes, hemos desagregado el coste total en coste variable total y coste fijo total. ¿Cuál es el concepto de coste fijo? Es el coste, ¿no es cierto?, derivado de mantener una inversión en capital fijo, instalaciones, maquinaria, vehículos, y que permite establecer un determinado nivel de capacidad productiva a nivel de la empresa. No todo el valor del equipo
La inversión que he hecho en equipo fijo se va a transmitir al valor del producto. Solo se transfiere al producto una cuota parte del valor del costo de la inversión fija en maquinaria, equipo y vehículos. Esa parte corresponde básicamente al concepto de depreciación. La depreciación. Entonces, fíjense ustedes, el coste total tiene dos componentes. El primer componente es el coste variable total, que ya he explicado, y el coste fijo total, que es la depreciación, y en el caso de las reservas o recursos naturales, un componente adicional que nos refiere a qué parte del valor de las reservas se ha transferido al producto, es el factor agotamiento. En cuántos años se agotan esa reserva. Anualmente debo, por tanto, incorporar en el costo aquella parte que estoy agotando o aquella parte de la reserva que estoy incorporando al proceso de producción. La diferencia entre el concepto de depreciación y agotamiento es que un equipo de maquinaria se deprecia y una vez que ha cumplido su periodo de vida útil, se renueva. La diferencia con el factor agotamiento es que una reserva positiva va transmitiendo su valor al producto en varios periodos de tiempo y una vez que se ha producido toda la cantidad de reserva positivizada, esa reserva se agota. Como hemos visto en la clase anterior, una parte de esa reserva puede ser recuperada secundariamente a través de un sector industrial que se llama la producción de material secundario, que es una industria especializada, como hemos visto en la clase anterior. Por tanto, estos son los dos componentes del coste total. La cantidad de insumos variables, factores variables que se usan en el proceso de producción, que están en relación directa al nivel de producción, y que parte de la inversión en capital fijo, tanto en equipo como en reservas, se transfiere en términos de valor al producto. El coste variable total más la depreciación y el factor agotamiento. Todo esto hace al coste total, que tiene como elementos componentes el coste variable total y el coste fijo total. Está claro a ese nivel, ¿no es cierto? Aquí está la explicación de todo ello. Ahora, el coste variable total también podemos descomponerlo. ¿Y cómo se descompone? Considerando las tres fases o etapas del proceso de producción minera, por ejemplo. En minería hemos visto que hay tres fases o etapas del proceso de producción. La etapa de la minería, la etapa de la concentración y la etapa de fundición. Minería es M grande, concentración o beneficio es C grande y F grande es la fundición. En cada una de estas etapas, ¿no es cierto?, tenemos dos elementos. El coste unitario de minería, que es la letra minúscula, multiplicada por el volumen de producción en minería. El costo unitario por el volumen de producción, eso obviamente nos da el coste variable minería. Estamos descomponiendo el coste variable. El coste unitario variable por la cantidad producida en la fase de minería me da el coste variable total de minería. Lo propio en el caso de la fase de concentración de beneficio. Yo tengo, a través de la información contable, el coste unitario de producción, coste unitario, coste medio de producción en concentración, que multiplicado por el volumen de material que he producido en concentración en las plantas de beneficio, me dan el coste variable total. Coste unitario por volumen de producción, coste variable total. Esto está referido al coste variable. Unitario multiplicado por el volumen de producción, coste variable total en concentración de beneficio. Y lo mismo en fundición. Tengo un coste unitario de transformar el concentrado en metal, tanto en la fase de fundición como en refinación, y ese coste unitario es la F minúscula, que multiplicado por el volumen de producción en fundición, la cantidad de barras de metal que estoy produciendo, me va a dar el coste variable total
en fundición. Si yo sumo el coste variable total en minería, más el coste variable total en concentración, más el coste variable total en fundición, voy a tener el coste variable total en el proceso de producción. Es una desagregación muy simple del coste, pero que vamos a ver que es importante a la hora de usar esta herramienta para controlar el punto de equilibrio de la empresa. Así como hemos descompuesto el coste total, que está en nuestra fórmula, podemos descomponer el ingreso total. Esta descomposición está acá. ¿Qué es el ingreso total? En general, precio por cantidad, ¿no es cierto? Precio por el volumen de producción vendida, por las ventas. Precio, en el caso de los minerales, como ustedes ya saben, todos los agentes económicos somos tomadores de precios. Este precio está dado por, obviamente, el volumen de ventas. El precio por el volumen de ventas, precio por cantidad, nos va a dar el ingreso total. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Eso es fácil. La única variante acá, y que les ruego que tomen atención, es cómo descompongo el volumen total de producción. En las tres fases del proceso de producción: minería, concentración y fundición. Entonces, yo parto de una tonelada métrica bruta extraída, es decir, el volumen que está contenido en el yacimiento y en la reserva medida en el yacimiento. ¿Qué significa esto? Tonelada métrica bruta extraída es todo el volumen de material que, estando en la mina, he quebrado y he extraído. ¿No es cierto? Es un volumen general, es una tonelada métrica bruta. Es un volumen medido en términos, ¿no es cierto?, brutos. No estoy descontando nada. A este volumen total, estas toneladas métricas brutas extraídas en la reserva existente en el yacimiento, voy a multiplicar este concepto que es muy importante, la ley de cabeza de extracción. ¿Por qué aquí hablamos de ley de cabeza de extracción como medida de calidad de lo que estoy extrayendo? ¿Y qué diferencia hay con la ley de cabeza de la reserva? Que es lo que teníamos en la fórmula de la ley de cabeza, ¿no es cierto? De todo, las reservas de todo el yacimiento. La diferencia es que la ley de cabeza de la reserva es la calidad de todas las reservas que yo he positivizado. La ley de cabeza de extracción, a diferencia de la ley de cabeza de reserva, es la calidad de la reserva que yo he extraído. ¿Por qué esto puede ser distinto a esto? Porque, como ya les dije, puedo tener como reservas positivas 100 toneladas, pero de las 100, 50 pueden ser de alta ley y 50 de baja ley. Por las 50 de alta ley, la ley de cabeza de la reserva pueden ser, en las 100 toneladas, supónganse 1 gramo por tonelada. Eso es una medida de calidad, ley de cabeza de la reserva. Pero si yo extraigo estas toneladas métricas brutas en mina, echando mano a las zonas más ricas de las reservas, es decir, a la alta ley, a la de mayor calidad, la ley de cabeza de este material que he extraído va a ser superior a la ley de cabeza promedio. Las 50 toneladas respecto de las 100 que tiene mayor calidad. Por tanto, en vez de tener 1 gramo por tonelada, esto probablemente va a tener 1,5 gramos o 2 gramos por tonelada, que corresponde a la alta ley. ¿No es cierto? Entonces, la calidad por el volumen total que estoy extrayendo, ¿no es cierto?, me va a dar la cantidad de producción que es Q para nosotros, ¿verdad? La producción en términos no brutos, sino finos, netos. Este volumen de producción, que es Q, P por Q, debo, ¿no es cierto?, multiplicar por un factor de recuperación, porque no todo lo que está en la reserva en la mina voy a poder traducirlo en un nivel de producción. Ya les decía cuando les explicaba el proceso de producción minera y el concepto, ¿no es cierto?, de recuperación, les decía que cuanto mayor procesamiento tenga mi material en el proceso de producción, mayor el riesgo de que hayan pérdidas en la recuperación. Una parte del contenido fino de la reserva
una parte del contenido fino de la reserva se va a ir en las colas o desechos. Por tanto, debo contemplar esta R que refleja qué parte del contenido fino de la reserva estoy recuperándolo a nivel de la producción de la empresa. Pues yo multiplico las toneladas métricas brutas extraídas por la ley de cabeza de la extracción por el porcentaje de recuperación y voy a tener exactamente Q medido en términos de producción o ventas, que multiplicado por el precio dado en el mercado me va a permitir obtener el ingreso total. La explicación de cada uno de los conceptos está acá. M minúscula es siempre costo unitario, M mayúscula es el volumen de producción de mina, como se miden. C minúscula es el costo unitario, el C mayúscula es volumen total de producción en ingenio, F minúscula es el costo unitario de fundición, F mayúscula es el volumen de producción en fundición, L de C, E es la ley de cabeza de extracción, es decir, la calidad de la reserva que efectivamente estoy extrayendo. Si saco primero alta ley, esta va a ser la ley de cabeza de la alta ley que estoy produciendo, que va a ser superior a la ley de cabeza de todas las reservas. Ley de cabeza de extracción. Y R, que me mide la eficiencia técnica con la que estoy operando, la recuperación metalúrgica, que se mide en porcentajes, me dice qué porcentaje del contenido fino existente en la reserva, en función a las veces que estoy procesando el material, está contenido en la producción. Toneladas métricas brutas extraídas por ley de cabeza de extracción y el porcentaje de recuperación que mide la eficiencia técnico-metalúrgica me da el valor de Q, la producción de la empresa, la producción fina, que multiplicada por su precio que está dado en el mercado me va a permitir calcular el ingreso total. ¿Esto está claro? Si tiene alguna pregunta, adelante, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Están, muchachos? ¿Están en clases? Sí, Lice, lo estamos escuchando. Ok, Gili. Un gran favor, Lice. Tal Sí, vez me podría aclarar un poquito, mucho mejor lo que es la ley de cabeza de la reserva y la de extracción, que no la he podido entender muy bien. Ya. La ley de cabeza de la reserva, que está acá y está en la fórmula, es una medida de la calidad de la reserva que yo he positivizado. Entonces, es una medida de calidad, de la reserva que está en situ en el yacimiento, que no lo he extraído todavía. Ejemplo, yo positivizo 100 toneladas de oro en un yacimiento de oro. Esas 100 toneladas tienen una calidad. La calidad viene medida, si es oro, ¿no es cierto?, en cuántos gramos de oro efectivamente hay en esa tonelada que yo he medido, porque obviamente lo que se mide en términos de volumen es todo el material en volumen en el que está contenido el metal. En el caso del oro se puede trabajar, pues imagínense ustedes, gramos por tonelada. ¿Qué significa esto? Que la ley de cabeza es 1 por 1.000.000, porque ¿cuántos gramos tiene una tonelada? 1.000.000 de gramos, ¿verdad? Porque 1.000 gramos hacen 1 kilo, ¿verdad? Y 1.000 kilos hacen una tonelada, ¿verdad? Por tanto, 1 sobre 1.000 por 1.000, que es 1.000.000, me va a dar qué cantidad de gramos hay en una tonelada o en 1.000.000 de gramos. Porque mi unidad de medida son toneladas. Yo he medido un volumen en toneladas. En ese volumen que yo he medido en toneladas están contenidos ganga y contenido metálico. En una tonelada hay 1 gramo de contenido metálico y los otros 999.999 gramos contienen chatarra, es decir, basura. Solo en oro se puede trabajar leyes de cabeza o calidades tan bajas. ¿Por qué? Porque el precio es alto, ¿no es cierto? Y cuando yo trabajo leyes bajas o calidades inferiores,
siempre puedo recurrir a las economías de escala, es decir, cuanto más baje la calidad de la reserva, yo puedo introducir economías de escala, elevar el nivel de productividad. Para elevar el nivel de productividad, tengo que encarar el proceso de producción con una capacidad productiva mucho más grande, eso se llama economías de escala. Y debo recurrir a las tecnologías, tanto en minería como en concentración, como en fundición más modernas. Tengo que usar la tecnología de punta. Con ello, ¿qué es lo que hago? Que ya el alto costo que de por sí supone trabajar la baja ley, con economías de escala y con tecnologías de punta, con cambio tecnológico de punta, puedo bajar ese costo de producción y situarlo en el nivel del precio por debajo de él y hacer que esa reserva total de esa calidad de las reservas sea rentable producir. Que la ley de cabeza de las reservas sea igual a la ley mínima económica. Esto es cuando nos abrimos a todas las reservas y la calidad de todas las reservas. Ley de cabeza es calidad de las reservas, de todas las reservas. Ley de cabeza de extracción es la calidad de aquella parte de la reserva que estoy extrayendo, efectivamente estoy produciendo. Les ponía el caso, ¿no es cierto? He positivizado 100 toneladas que contienen 0,10 gramos, la décima parte, porque en una tonelada hay un gramo, ¿no es cierto? En 100 toneladas va a haber 0,10 gramos, la décima parte, porque en una tonelada hay un gramo. En 100 toneladas, que es la décima parte de una tonelada, va a haber 0,10 gramos por tonelada. Entonces, 0,10 gramos por tonelada es una medida de calidad de la reserva, de todas las reservas. Pero puede ser que esta reserva, como hemos supuesto, se compone de alta ley y baja ley. De las 100 toneladas, 50 es alta ley. Por tanto, la medida de calidad de la reserva es que en estas 50 toneladas vamos a tener no un gramo por tonelada, vamos a tener más de un gramo, 2 o 1,5 gramos por tonelada. ¿Qué significa esto? Tiene mayor calidad porque hay una menor proporción de contenido metálico respecto de la ganga que está en el denominador. De hecho, esto refleja una relación en la cual en el numerador está la cantidad de metal que existe en el volumen que yo he medido total en la reserva. 1 sobre 1.000.000 de toneladas, me da 1 gramo por tonelada. Si esto se divide en 2, la alta ley va a tener 1 o 2 gramos por tonelada. 2 gramos en 1.000.000 de toneladas. Y la baja ley va a tener probablemente 0,5, es decir, medio gramo por una tonelada. Si yo pondero los dos componentes, alta y baja ley, la ley de cabeza de todas las reservas, que es una tonelada, va a ser 1 gramo por tonelada. Esto es lo que los geólogos me dan como producto del primer proceso de producción, que es el proceso de prospección y de exploración. Pero no todo lo que yo tengo en las reservas voy a explotar. Puedo explotar primero la alta ley. Si exploto primero la alta ley, o puedo explotar primero también la baja ley. Entonces, si tomo esa decisión, obviamente la ley de cabeza de lo que estoy explotando puede ser más alta o más baja que la ley de cabeza de la reserva. Esa es la ley de cabeza de extracción. Si exploto primero la alta ley, la ley de cabeza de extracción va a ser mayor que la ley de cabeza de la reserva. La calidad de lo que estoy extrayendo va a ser mayor que la calidad de todas las reservas, porque estoy explotando primero la alta ley. Si yo decido explotar primero la baja ley, la calidad de las reservas que estoy explotando va a ser inferior a la ley de cabeza o calidad de todas las reservas. No sé si está más claro o los he confundido más. ¿Sí? Sí, me quedó más claro. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estos conceptos ya los hemos manejado, los hemos visto durante el control de lectura, ¿se acuerdan? Con Herfindahl. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que hemos hecho hasta este nivel. Estamos desagregando estos dos elementos que hacen al coste, el coste total y el ingreso total. El coste total lo hemos desagregado en 3 elementos. ¿No es cierto?
el coste total en coste variable, coste fijo, y el coste variable en coste variable de minería, coste variable en concentración y coste variable en fundición. Más el coste fijo nos da el coste total. El ingreso total que está en el denominador también. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos estos valores? Esto y esto, ¿no es cierto?, acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Eso es lo que justamente vamos a hacer acá. En el numerador, obviamente vamos a tener los tres elementos que hacen el coste variable total. El coste variable de minería, más el coste variable de concentración, más el coste variable de fundición. Y a esto hay que añadir el coste fijo total, que tiene dos componentes. La depreciación del equipo y maquinaria que estoy usando en mi empresa, más el factor de agotamiento, que parte de la reserva se va agotando con la producción. Entonces, esa es aquella parte del coste fijo total, ¿no es cierto?, que refleja qué parte del valor de los equipos se transfiere como valor al producto. Ese es el coste fijo. Coste variable total, que tiene sus tres elementos, más coste fijo, el cierto total nos da el coste total de operación. Y en el denominador mantenemos el precio está dado, somos tomadores de precios, el precio necesito lo determina en un mercado de competencia perfecta y multiplicamos por el volumen de producción que, como ya he explicado, se descompone en las toneladas métricas brutas extraídas o la calidad de la reserva que estoy extrayendo y por la eficiencia técnica con la cual estoy haciendo. Por tanto, el tonelaje métrico bruto extraído medido por la calidad de esta extracción y multiplicado por la eficiencia técnica, ¿no es cierto?, en el manejo de la tecnología disponible en la empresa. Estoy descomponiendo precio por cantidad en estos tres elementos. Vamos a ver por qué tomamos esos tres elementos: tonelada métrica bruta extraída, ley de cabeza de extracción y porcentaje de recuperación. Entonces, el coste total sobre el ingreso total, otra vez lo multiplicamos por la ley de cabeza de todas las reservas y eso nos dice si eso no es rentable producir. Si esta expresión es igual a 1, quiere decir que la ley de cabeza de las reservas va a ser igual a la ley mínima económica. En otras palabras, eso significará que la calidad mínima que puede ser explotada rentablemente corresponde a la calidad de todas las reservas. Por ejemplo, un gramo por tonelada. Si es que el numerador es igual al denominador, si es que el coste total es igual al ingreso total. Si el coste total es mayor que el ingreso total, si el numerador es mayor que el denominador, entonces quiere decir que yo puedo explotar esta calidad de la reserva promedio. Voy a hacer sin rentabilidad, porque la ley mínima económica va a ser algo más o mucho más que la ley de cabeza o calidad de la reserva que yo he positivizado. Entonces aquí volvemos al concepto de ley mínima económica. ¿Qué es la ley mínima económica? Es la calidad mínima que se puede explotar rentablemente. Si la calidad mínima en este caso es mayor que la calidad de la reserva, quiere decir que la explotación no me va a generar rentabilidad, sino me va a generar pérdidas. Si esta expresión es menor que 1, quiere decir que yo, obviamente, voy a tener una calidad que puedo explotar rentablemente que va a ser inferior a la calidad que tiene la reserva. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero explotar rentablemente, puedo usar la calidad de la reserva, en cuyo caso voy a obtener rentas extraordinarias, una rentabilidad mayor que la normal, o, ¿no es cierto?, esto me dice cuando la ley mínima económica es mayor que la ley de cabeza de la reserva, eso me dice, pues, perdón, que la ley mínima económica es inferior a la ley de cabeza de la reserva, eso me dice que yo puedo explotar rentablemente calidades inferiores a las que yo tengo en la reserva. Es decir, estoy obteniendo una renta, una rentabilidad extraordinaria mayor. Quisiera saber si este concepto está claro, si no lo volvemos a analizar. José, Julie, Claudia. Hola. Listo, está claro.
Está claro, perfecto, gracias. Está No, claro, licenciado. Ok, gracias. José también, ¿no? Bien. Josué también, está claro. Bueno, esto lo hemos definido, ¿no es cierto? Usando el conocimiento del proceso de producción minero más los dos elementos que hacen a la contabilidad económica de una empresa, costos e ingresos. Hemos definido la ley mínima económica desagregada, que es la expresión número 6. Aplicaremos este concepto en la realidad. Y en el intento de aplicación a la realidad, quiero advertirles que el ejemplo que vamos a usar puede tener alguna similitud con alguna empresa real existente en Bolivia. Si eso se da es pura casualidad, ¿ok? Entonces vamos a suponer una empresa aurífera que invierte en la capacidad productiva instalada en inversión en capital fijo, en maquinaria, equipo, vehículos. Una inversión en capital fijo equivalente a una capacidad productiva de 1 tonelada por año. Es decir, toda la inversión que yo he hecho en equipo, maquinaria, toda la inversión que he hecho en las instalaciones, en tecnología, toda la inversión que he hecho en vehículos e instalaciones, ha sido invertido para crear una determinada capacidad productiva. CAM me define la capacidad productiva anual de la empresa. La capacidad productiva anual de la empresa con este nivel de inversión en CAM es que yo puedo producir 1 tonelada por año. De las 100 toneladas que tengo en las reservas, solamente puedo producir 1 tonelada por año. Si esa es mi capacidad productiva instalada en equipo y maquinaria, y yo tengo una reserva de 100 y puedo producir 1 tonelada por año, ¿no es cierto? Y tengo 100 toneladas, no pongamos 100, pongamos 10 toneladas de reserva. Si tengo 10 toneladas de reserva y puedo producir 1 tonelada por año, ¿para cuántos años de producción me dura esa reserva? Si yo estoy produciendo 1 tonelada por año, voy a agotar la reserva de 10 toneladas en 10 años, ¿verdad? Por tanto, el tiempo de vida útil de mi mina o reserva va a ser 10 años. ¿Por qué? Porque tengo una reserva de 10 toneladas y estoy produciendo con la inversión que he hecho en capital fijo 1 tonelada por año. Por tanto, manteniendo el ritmo de producción año tras año, al cabo de los 10 años, esas reservas se van a agotar. ¿No es cierto? Aquí había puesto como ejemplo una reserva de 12. Si la reserva es de 12 toneladas, entonces tengo una capacidad productiva de 1 tonelada por año, entonces mi tiempo de vida útil de las reservas van a ser 12 años. 1 tonelada por año, tengo 12 toneladas de reserva, me va a durar 12 años. ¿No es cierto? Es reserva positiva en oro. Este es el ejemplo de la empresa que si tiene parecido con alguna empresa vigente en Bolivia, es pura casualidad. ¿Qué tipo de tecnología estoy empleando? Como quiera que estoy con una reserva de oro de baja ley, debo emplear tecnologías masivas de producción, aquellas que emplea, por ejemplo, San Cristóbal o Inti Raymi en su momento. Por tanto, voy a emplear la tecnología de minería a cielo abierto, es decir, tengo que, con este tipo de calidad de las reservas, no puedo hacer minería subterránea, tengo que hacer una explotación masiva, ¿no? Debo quebrar masivamente la carga mineralizada, el volumen que he positivizado, debo extraer masivamente también aquello, y eso solamente se puede hacer a cielo abierto, es decir, en una operación open pit, a cielo abierto. En el interior mina no se va a poder alcanzar esas capacidades productivas instaladas. Entonces, estoy empleando una tecnología de minería a cielo abierto, significa que estoy haciendo una explotación masiva. En el caso de Inti Raymi, por ejemplo, la capacidad productiva anual
de producción era 20.000 toneladas por día. Es decir, que a través del uso de dinamita, a través del uso del nitrato de amonio, se quebraba a cielo abierto un volumen equivalente ¿no es cierto? Un volumen equivalente a 100 toneladas. Ahora bien, en minería entonces quebraba ese volumen, 20.000 toneladas por día. 20.000 toneladas por día significaba que tenía que tener por lo menos 120.000 toneladas de reserva, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, empleando este tipo de tecnología, minería a cielo abierto, y en concentración líquida de 100% cianuro, que es una tecnología de concentración, entonces lo que yo voy a tener en este caso es voy a deshacerme el teléfono. Entonces, en el caso de Intirren tenemos que empleando tecnología moderna, a cielo abierto con economías de escala, y la tecnología de punta en cuanto a concentración, que es líquida 100% cianuro, entonces tengo una capacidad productiva como producto de una tonelada, pero esta tonelada lo obtengo extrayendo y quebrando 20.000 toneladas por día, que es la capacidad productiva de todo el equipo invertido. Entonces, reemplazamos, estos son los datos de la empresa. La ley de cabeza de las reservas es 1 gramo por tonelada. Es decir, he positivizado 1.000.000 de gramos, 1.000.000 de gramos que hacen una tonelada. ¿No es cierto? Y en el 1.000.000 de gramos, solo 1 gramo es contenido de oro. Lo demás es gangue o basura. Esta es la ley de cabeza de mi reserva. La ley de cabeza de extracción es 1,5. Voy a pedir que la secretaria atienda el teléfono. Vamos. Entonces, estamos tomando el caso de una empresa minera que introduce economías de escala en el proceso de producción minero y tecnología de punta en el proceso de concentración. Y vemos que en este caso, ¿no es cierto?, la ley de cabeza de la reserva es 1 gramo por tonelada, es decir, en 1.000.000 de gramos hay solamente 1 gramo de oro contenido en eso que he positivizado. Pero el total de reservas se compone de alta y baja ley, como suponiendo que estamos en un mercado en recesión. Una forma, ¿no es cierto?, de hacer que la explotación sea rentable es trabajar primero la alta ley. Y si trabajo primero la alta ley, por tanto, la ley de cabeza de extracción va a ser más que la ley de cabeza de las reservas. La ley de cabeza de extracción va a ser 1,5 gramos por tonelada. Estamos partiendo de un precio del oro sumamente bajo. Todos sabemos que el precio del oro actualmente está casi 10 veces más que este valor, pero en este ejercicio vamos a ver que el punto de equilibrio de esta empresa está en alrededor, ¿no es cierto?, de justamente los $200. Estamos suponiendo que en el mercado el precio son $200. Si tuviéramos más de $200 por onza Troy, con precio, ¿no es cierto?, fijado en el mercado, obviamente vamos a tener un precio más rentable. Pero vamos a suponer que el precio del mercado del día anterior son $200 por onza Troy.
Y vamos a suponer que la tecnología en uso en minería y en concentración me permite, ¿no es cierto?, una recuperación del 80% del metal que está contenido en la reserva para ser transformado en el producto. El 80% de lo que yo he quebrado, extraído, se traduce en la producción de términos fijos. Las reservas son 12 toneladas con estos otros datos. Bueno, reemplazamos, bueno, tenemos más información. Trabajo 10.000 toneladas por día. Esto es la mitad de lo que tiene un Tirreni. Mi coste, ¿no es cierto? Este es el volumen de producción en concentración. El volumen de producción en minería son 10.000 toneladas por día. El volumen de producción en concentración son 4 millones de toneladas. Y el volumen de producción en fundición son 2.000 toneladas. Este es el volumen de producción en las 3 fases del proceso de producción. En cada fase de proceso de producción los costos unitarios son distintos. El costo unitario en minería va a ser de $3 por millón de toneladas. El coste de concentración va a ser $5 por millón de toneladas. El costo de fundición va a ser $3 por tonelada. Todo esto, la sumatoria de todo esto, lo sé, multiplicado por el volumen, me va a dar el coste variable total, tal como hemos desagregado. Y también tenemos como dato el coste fijo total, que incluye la depreciación de todo el equipo y activo fijo que estoy empleando, más el factor agotamiento. Vamos a suponer que el coste fijo anual va a ser igual a $10 millones. Ese será el coste fijo de esta empresa. Reemplazamos estos valores en nuestra fórmula, en esta fórmula. Entonces, fíjense ustedes, en minúscula, que es el costo unitario de minería, reemplazamos por el valor, el volumen de minería por su valor, etcétera, etcétera. Y el denominador, que es lo que justamente vamos a ver, es precio por cantidad. Precio son $200 por onza Troy. ¿Cuánto estamos extrayendo? Normalmente 10 millones de toneladas. Por la ley de cabeza de la reserva, que era 1,5 gramos por tonelada, y por el porcentaje de recuperación que mide la eficiencia técnica con la cual estoy operando, que es 0,80. O sea, solo el 80% del oro contenido en la reserva estoy aprovechando en el proceso de producción y voy a recuperar en el proceso de producción. Haciendo todos estos ejercicios, ustedes se fijan de que hay un problema de conversión, porque el precio se está midiendo en dólares por onza Troy y todo lo demás está expresado en toneladas. Entonces hago una conversión de las onzas Troy en toneladas y para eso divido los $200 por 32, 150, 73, lo que me permite establecer que en una tonelada de oro hay, obviamente, en términos de valor, los $200 por onza equivalen a $6.220.698, ¿no es cierto?, por tonelada. Es decir, cuando tú tienes en el mercado un precio que te dice que es de $200 por onza Troy, esto equivale a $6.200.000 por tonelada. Ese es el precio, haciendo la conversión, ¿no es cierto? Es el equivalente de $200 por onza Troy. $200 por onza Troy equivalen a $6.220.000 por tonelada. Reemplazamos esto en la fórmula, 6 millones, que es el precio traducido ya en dólares por tonelada. Precio en dólares por tonelada por el número de toneladas que estoy produciendo, 12 toneladas, me da $74 millones, que no es más que el ingreso total que yo voy a obtener en mi empresa. Lo propio, reemplazando en el numerador el costo unitario de minería por el volumen que estoy produciendo en minería, el costo unitario en concentración por el volumen que estoy produciendo en concentración, el costo unitario en fundición por el volumen que estoy produciendo en fundición, más el coste fijo total anual, que eran $10 millones, voy a tener estas expresiones, ¿no es cierto?, que me van a permitir establecer
el coste total va a ser 66 millones de dólares, dividido sobre el ingreso total, que son 74 millones de dólares, por la ley de cabeza de la reserva, que era 1 gramo por tonelada. Habiendo decidido explotar solo la alta ley, fíjense ustedes, he bajado sustancialmente el costo, mi coste total es inferior al ingreso, y por tanto, haciendo esta división, ¿qué es lo que me da? Esta expresión es menor que 1, me da 0,8841. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo explotar rentablemente una calidad incluso inferior a la ley de cabeza de la reserva. O en otras palabras, toda la reserva que tiene una calidad de 1 gramo por tonelada es altamente rentable producir. Si yo produzco esto, voy a generar utilidades extraordinarias. Por tanto, la ley mínima económica va a ser igual a 0,88. O sea, puedo explotar rentablemente una calidad inferior a 1 gramo, o sea, de 0,88 gramos por tonelada. ¿No es cierto? Esto se ha calculado considerando, dados el precio en el mercado, el precio del oro, y dados los costes y rendimientos de la producción, en función a la escala con la que estoy operando y en función de la tecnología que estoy usando. Por tanto, la conclusión acá es, reemplazando estos valores, que yo estoy en un yacimiento que me está generando utilidades extraordinarias. Ahora bien, ustedes me preguntarán para qué ya nos sirve todo esto. Esta herramienta, fíjense ustedes, cuando yo la desagrego, las variables costo e ingreso en estos elementos, me permite justamente testear qué pasa cuando al empezar el periodo de producción cada día, y yo soy gerente de una mina, recibo la información por parte, ¿no es cierto?, de mi asistente, de que el precio ha caído a la mitad. Supongamos que el precio cae a 100. Si el precio cae a $100 por onza Troy, yo tengo que tomar la decisión de si arranco la producción del día con pérdida o, para evitar la pérdida, qué medidas debo tomar para compensar este fenómeno. Lo primero que debo hacer como buen gerente, como un gerente bien formado en economía, es preguntarme si esta caída en el precio de 200 a 100 es una caída transitoria o es un shock permanente en el precio. Si esta caída corresponde a un shock transitorio, esto ya les explicaba en clases anteriores, quiere decir que estoy teniendo una fluctuación del precio hacia la baja, por debajo de su valor de tendencia, pero que es transitorio, va a durar muy poco tiempo. Y forma la expectativa de que ese valor, que hoy día está por debajo de su valor de tendencia, mañana puede subir por encima de su valor de tendencia, confirmando el valor de tendencia a largo plazo del comportamiento del precio. Entonces, si yo confirmo realmente a través del testeo de un modelo de paseo aleatorio en el precio, un modelo econométrico, que estoy frente a un shock transitorio de precios, eso obviamente como buen economista lo primero que voy a hacer es testear si este cambio en el precio corresponde a un shock transitorio permanente, si el modelo econométrico de paseo aleatorio en los precios que han visto en economía, es el modelo más, en econometría, es el modelo más sencillo, me dice que es un shock transitorio, que es un cambio del precio alrededor de su valor de tendencia. Entonces, ¿qué opciones tengo para poder, ¿no es cierto?, decidir si continúo la producción en el día? Una de las opciones, ¿no es cierto?, ustedes se darán cuenta, y esto es lógico, es no hacer nada. Porque si mi cálculo de que el shock transitorio es transitorio, obviamente hoy voy a perder, pero mañana que el precio se va a recuperar por encima del valor de tendencia, se va a compensar y voy a volver al valor de tendencia del precio. Entonces, una de las políticas de empresa, cuando enfrento un shock transitorio de precios en la baja, caída del precio de 200 a 100, es básicamente no hacer nada y esperar que en los siguientes días, ¿no es cierto?, yo pueda obtener un precio que está muy por encima de su valor de tendencia y pueda mantener mi nivel de ingreso, ¿no es cierto?, en ascenso, como estaba previsto, en función a la trayectoria del precio en el tiempo. Esta es una opción. ¿Cuál es la otra opción que me queda?
Si, si el valor de tendencia tarda mucho en recuperarse, no ocurriera al día siguiente, sino en una semana o un mes, y eso me va a decir el valor, el modelo econométrico, pues lo que yo puedo hacer acá es conseguir en el mercado de capitales un préstamo, es obtener un préstamo que me va a permitir justamente financiar durante este periodo el mayor coste en que voy a incurrir, ¿no es cierto?, para producir con un precio que está a la mitad de lo que estaba en el mercado. Porque claro, con el precio a la mitad del precio del mercado solamente voy a cubrir una parte de mi capital de trabajo, y aquella parte del capital de trabajo que no está siendo cubierto con las ventas, tengo que conseguir financiamiento en el mercado de capitales. Ustedes se preguntarán, ¿por esto altera los costos? Claro que altera. ¿Y cómo altera el costo? Dentro del costo tengo que incorporar un otro elemento que hace al coste variable, que es la tasa de interés. Porque los préstamos suponen, ¿no es cierto?, que yo debo pagar dentro del plazo establecido para pagar la deuda, debo pagar una tasa de interés. Y esa tasa de interés incorpora el coste variable de mi proceso de producción. Por tanto, aún incorporando la tasa de interés como parte integrante del coste variable, cuando ocurra la recuperación del precio por encima de su valor de tendencia, yo voy a tener, ¿no es cierto?, una operación rentable y voy a tener el flujo de fondos, el flujo de dinero necesario para repagar la deuda y poder absorber vía costos, ¿no es cierto?, con utilidad del proceso de producción. Por tanto, la segunda opción, cuando caen los precios y yo establezco a través del modelo econométrico de paseo aleatorio de los precios que ese shock es transitorio, y si ese shock dura en el tiempo, dura varias semanas o meses, yo puedo realizar un préstamo, puedo endeudarme, y el coste financiero de ese endeudamiento incorporar al costo por parte del coste variable, lo que estoy pagando por tasa de interés. Y por tanto voy a volver a una explotación rentable, voy a volver a mi punto de equilibrio. Esa es otra salida que puedo tener. Pero ¿qué pasaría si el modelo econométrico me dice que esta caída en el precio, este shock negativo en el precio, no corresponde a un shock transitorio, sino un shock permanente? ¿Cómo entendemos el shock permanente? ¿Se acuerdan hacia la baja? El shock permanente ya no es una fluctuación del precio alrededor de su valor de tendencia, sino cuando estamos frente a un shock permanente y supongamos que el precio ha caído de 200 a 100, ese cambio en el precio de 200 a 100 supone que inicia una nueva tendencia hacia la baja en el precio. Eso se llama shock permanente. Eso se llama cambio de tendencia en la trayectoria del precio a lo largo del tiempo. Acá obviamente no puedo cruzarme de brazos y, como en el anterior caso, no puedo decir no hago nada, porque el precio no va a volver a su valor de tendencia y mucho menos va a superar ese valor de tendencia, no se va a compensar. Y tampoco puedo endeudarme porque sería irresponsable endeudarme. Entonces, cuando enfrento un shock permanente en el precio, un cambio de tendencia hacia la baja en el precio, estoy obligado a adoptar medidas de ajuste estructural de tipo microeconómico. Estoy obligado a aplicar medidas de ajuste estructural a nivel de la empresa. Y aquí es donde justamente toda esta herramienta me dice cómo puedo yo, ¿no es cierto?, encarar este proceso de ajuste estructural. En primer lugar, parece obvio, ¿no es cierto?, que así como a nivel macroeconómico aplico medidas de ajuste estructural, disminuyendo la cantidad de empleados, ¿no es cierto?, disminuyendo el costo de mantenimiento de sueldos y salarios de los empleados públicos, reduzco el tamaño del Estado, ¿no es cierto?, a nivel macro. A nivel micro también ocurre esto. Tengo que testear si reduciendo la producción y el empleo en una determinada proporción puedo entrar en una reducción de costos que iguale la caída en el precio, si puedo volver a una explotación rentable. Esta es una de las medidas. La otra medida, esta es una medida restrictiva que aconseja obviamente la tradición microeconómica, ¿no es cierto?, que cuando enfrenta shocks
permanentes negativos de precios en el mercado, debes aplicar políticas de ajuste estructural, pero en este caso de tipo microeconómico. Supone bajar el nivel de producción, bajar el nivel de empleo y entrar a un nivel de producción más bajo, probablemente haciendo una explotación selectiva de las reservas. ¿Cómo lo haces? Decides explotarla solo la parte alta, de alta ley de las reservas, con lo que tienes costos más bajos permanentemente hasta agotar la alta ley, en cuyo caso, ¿no es cierto?, esta es una decisión que puedes tomar, pero es que es un poco riesgosa, porque claro, tú puedes explotar primero la alta ley y si en el periodo que te toma agotar la alta ley, no hay un cambio de tendencia, no hay una recuperación del precio o de una nueva tendencia hacia el alza, con mayor razón la baja ley no va a ser rentable explotar, y lo que tú has positivizado como reserva positiva, 100 toneladas, y has empezado a explotar solo la alta ley al principio, que te ha permitido entrar en economicidad, al cabo del agotamiento de las reservas de alta ley, vas a llegar a la conclusión de que el resto de las reservas de baja ley la baja ley que antes a los precios más altos era rentable producir en recursos no económicos. Y la última medida, puedo mejorar la eficiencia técnica de mis procesos tecnológicos en uso. Puedo elevar el porcentaje de recuperación de 0,80 a 0,90 o al nivel, ¿no es cierto?, del diseño de la tecnología. Porque claro, en el funcionamiento de una empresa no siempre a los ingenieros y los economistas procuran guiar sus acciones en función al nivel óptimo de diseño de la tecnología. Siempre se encuentran por debajo de él, porque las épocas de prosperidad relajan el control de costos. Entonces, si estoy trabajando con un nivel de recuperación por debajo de la recuperación óptima de diseño de la tecnología, entonces reúno a todos los ingenieros y les digo, tienen tal plazo para entrar a utilizar la tecnología a su máximo nivel de eficiencia y subir la recuperación o porcentaje de eficiencia en el uso de la tecnología instalada. Entonces, fíjense ustedes, ante un shock permanente, tengo tres opciones, que no son alternativas, pueden ser una tras otra, sumatorias. Aplico un programa de ajuste estructural, reduzco mi nivel de producción y echo gente a la calle. ¿Por qué? Porque no hay perspectivas de que en los próximos años el precio vuelva a subir. Estoy viendo un cambio de tendencia hacia la baja en los precios. Una opción. La segunda opción, ¿no es cierto?, reitero, me dedico a explotar solo la zona de alta ley de mi reserva, con el riesgo de que la zona de baja ley se convierta en reservas no económicas. Eso supone una pérdida, ¿no es cierto?, para la economía de la empresa y también para el país, que va a convertir sus reservas positivizadas económicas en no rentables, en basura. Es la segunda opción, por tanto, hacer una explotación selectiva de la reserva. Primero explotar la alta ley, porque tiene costos más bajos. La tercera opción alternativa es optimizar el uso de la tecnología instalada, ¿no es cierto?, en los equipos y maquinarias. Y dentro de este proceso de optimización puedo obviamente subir esto. Si subo el porcentaje de recuperación, mi nivel de ingresos va a subir. Si subo la ley de cabeza de extracción, mi nivel de ingresos va a subir con un precio más bajo. Puedo compensar la caída de precios. Producto de estas acciones, obviamente los costos unitarios van a bajar, ¿no es cierto?, aunque los volúmenes van a disminuir. ¿Ok?
Esta es una herramienta, por tanto, que sirve para la toma de decisiones del empresario, del que está manejando una empresa en el corto plazo, siempre en el corto plazo. Porque en el largo plazo se pueden también tomar decisiones en periodos de crisis. No siempre la única respuesta en periodos de crisis es aplicar medidas de ajuste estructural negativas, emplear menos gente y producir menos. También se puede encarar de una manera progresiva y de una manera, ¿no es cierto?, positiva el desafío de enfrentar precios de aquí en adelante más bajos para la empresa. ¿Cómo se puede lograr esto? Pasando del corto a largo plazo. Ustedes saben que para pasar del corto a largo plazo necesitamos cambiar de fijo la capacidad productiva instalada a variable, ampliar la capacidad productiva instalada. Y en ese afán de ampliar la capacidad productiva instalada en una empresa, lo que yo puedo hacer es aprovechar para renovar la tecnología, introducir innovaciones tecnológicas que van a permitir incrementar la productividad del trabajo y de los otros factores de producción, y con una productividad más grande voy a poder bajar los costos. Y la caída de costos probablemente me va a permitir entrar en niveles compatibles con un precio más bajo que voy a recibir en el mercado. Por otro lado, ¿no es cierto?, además de introducir las tecnologías de punta, yo puedo ampliar mi capacidad productiva instalada, puedo entrar en economías de escala. En otras palabras, las reservas que tenía positivizadas, puedo, ¿no es cierto?, explotarlas en menor tiempo, pero dado que estoy introduciendo economías de escala, mi coste unitario y mi productividad va a subir y mi costo unitario va a bajar. Eso me va a permitir también entrar en economicidad. Pero dentro de estas opciones que les estoy mencionando, solamente pueden darse cuando paso del corto al largo plazo, cuando el capital o lo que yo he invertido en capital fijo incrementa a largo plazo. Lo incremento para incorporar tecnologías de punta que suponen productividad más alta y costo más bajo, e incremento, ¿no es cierto?, la capacidad productiva instalada dentro de la empresa para producir con productividad mayor y costos menores, y ojalá poder entrar en economicidad con un nivel de precios que de aquí en adelante voy a tener que convivir, ¿no es cierto?, a nivel de mi empresa. Alternativamente, obviamente puedo, ¿no es cierto?, hacer aquello que les he dicho, es decir, explotar solo la alta ley, lo que significa una pérdida en cuanto a capital para la empresa y también para la sociedad, porque transforma la parte de las reservas de baja ley en basura. Es una pérdida de lo que yo he invertido en prospección y exploración para positivizar las reservas, ¿no es cierto?, totales de la empresa. Y siempre voy a poder recurrir al mecanismo de optimizar tecnológicamente el uso de la tecnología ya instalada en mi equipo y maquinaria. Como ustedes verán, es una herramienta muy interesante que me permite adecuar y adaptar las condiciones de producción y los costos de producción a las fluctuaciones en el mercado. Hemos visto dos escenarios. Un primer escenario en el cual las fluctuaciones en el mercado me colocan ante la disyuntiva de tener que responder a cambios transitorios en los precios. Los cambios transitorios en los precios, ¿no es cierto?, pueden ser enfocados con dos tipos de políticas, hemos dicho, resumiendo. La primera política es no hacer nada, porque estamos frente a un cambio, ¿no es cierto?, del precio hacia la baja por debajo de su valor de tendencia, pero dado que el shock es transitorio, esperamos que en el tiempo siguiente el precio va a subir por encima de su valor de tendencia, de tal modo que estas diferencias de menos y de más se compensan y volveremos al valor de tendencia hacia el alza en el precio. Una de las alternativas si enfrenta un shock transitorio de precios es no hacer nada, ¿no es cierto? Y la pérdida de hoy se va a compensar con la ganancia que voy a tener cuando el precio recupere su nivel por encima del valor de tendencia. La segunda alternativa, ¿no es cierto?, en el corto plazo, es obviamente, esto ocurre cuando el precio tarda un poco en recuperarse, en ir por encima de su valor de tendencia, puedo conseguir un préstamo. El costo adicional derivado de pagar el préstamo, que es
pago de la tasa de interés va a ser cubierto obviamente con una menor utilidad en promedio que voy a tener en la explotación del yacimiento. Estas son las dos medidas cuando el cambio es transitorio, no hacer nada o endeudarme, ¿no es cierto? Cuando el shock es permanente hay que aplicar políticas de ajuste estructural que acabamos de mencionar, que están siempre a disposición del empresario. ¿Qué les parece esta herramienta? ¿Complicada? No es complicada, es puro cálculo aritmético, ¿no es cierto? ¿Qué les parece, muchachos? Pues que me están siguiendo a la clase. Licenciado. Sí, Claudita. ¿Y esta herramienta, en qué momento de la producción se realiza este análisis? Todos los días, Claudia. Tú como gerente de una empresa minera, lo primero que tienes que hacer al entrar a tu oficina es preguntar cuál es el precio del mercado y si ha variado o no en relación al precio del día anterior. ¿Entiendes? Por supuesto que va a haber una variación en el precio. Si la variación en el precio es hacia el alza, no haces nada, obviamente. Vas a entrar a trabajar con el mismo ritmo, capacidad e intensidad y eficiencia del día anterior y vas a ganar más plata, ¿no es cierto? Pero si el cambio en el precio, ¿no es cierto?, del día anterior a ahora ha sido negativo, ha caído el precio, lo primero que tienes que preguntarte es si este cambio en el precio, si esta variación en el precio es transitoria o es permanente. Y para eso vas a agarrar a tu econometrista. El econometrista es un elemento que actúa de manera auxiliar al economista, aunque el econometrista y el economista pueden ser y son necesariamente la misma persona. Le dices, aplique el modelo de paseo aleatorio de los precios y dígame qué resultados le da. El resultado de la aplicación del modelo de paseo aleatorio de los precios va a decir, está usted frente a un shock transitorio. Y no solamente le va a decir que los precios se van a recuperar por encima de su valor de tendencia, sino que el modelo te va a decir cuánto va a durar la caída del precio por debajo de su valor de tendencia. Eso es lo más importante. Todo esto se logra con la aplicación de herramientas econométricas, ¿no ve, Claudia? Han llevado hoy ustedes econometría, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, con estas herramientas, obviamente, tú tomas decisiones. Si el modelo te dice que es un shock transitorio, puedes no hacer nada si es que la recuperación del precio es inmediata, pero si te va a durar un tiempo, entonces tú como gerente contratas un préstamo, ¿no es cierto? El costo financiero del préstamo se va a ver pagado cuando el precio suba. ¿Por qué? Estamos frente a un shock transitorio. Pero si el modelo econométrico, el testeo del paseo aleatorio de los precios te dice que el shock es permanente, es decir, que la caída en los precios supone un cambio de tendencia, del alza hacia la baja. Está con una nueva tendencia hacia la baja en el precio. Entonces no puedes dejar de hacer nada, sería irresponsable, llevarías a la quiebra a tu empresa. Y tampoco puedes endeudarte, que ese es el problema que ahora va a tener que enfrentar el MAS cuando maneje las empresas del Estado en un escenario de precios a la baja, con una tendencia a la baja. No puedes seguir endeudándote porque eso no es una salida, ¿no es cierto?, racional. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aplicar medidas de ajuste estructural que son inevitables, ¿no es cierto? Y esas medidas de ajuste estructural, como hemos visto, apuntan fundamentalmente, uno, a operando en el corto plazo, sin entrar al largo plazo. En el corto plazo tú puedes agarrar y decir, voy a reducir mi nivel de producción, voy a dejar de producir la baja ley, voy a producir solo la alta ley porque tiene costos más bajos. Como voy a producir menos, tengo que contratar menos gente, tengo que echar gente para bajar mis costes variables.
Y como voy a producir menos, mis costes variables también van a caer. Voy a consumir menos energía, voy a consumir menos materiales, menos insumos, etcétera, etcétera. Y utilizar esta herramienta para ver si has entrado en economicidad, es decir, si realmente la caída en los costos corresponde a la caída en el ingreso, en el precio. Si no se da eso, entonces tienes una otra herramienta, como ya les dije, ¿no es cierto? Puedes mejorar la eficiencia en el uso de la tecnología, eso te va a permitir, ¿no es cierto?, una mayor productividad y te va a permitir menores costos, que es una herramienta adicional en el corto plazo. Pero si abandonas el corto plazo y entras a largo plazo, puedes entrar a las soluciones estructurales, positivas, que no significan ajuste hacia abajo. Esas medidas estructurales positivas suponen que cuando estás abandonando el corto plazo y estás entrando en el largo plazo, tienes que ampliar la capacidad productiva, tienes que subir K, y al subir K incorporas equipo y maquinaria moderna, con tecnología de punta. Entonces, no solamente estás ampliando la escala de producción, sino que estás subiendo la capacidad productiva del valor capital fijo. Y lo propio puedes hacer en el caso, ¿no es cierto?, de las reservas, que es otra forma particular de bien de capital. Es decir, solamente voy a explotar la alta ley de los dos elementos de la reserva, que son alta y baja ley. Y en este caso, obviamente, lo harás conscientemente que vas a tener una pérdida de capital privado y también social. Esta es una herramienta que te sirve, por tanto, para programar la capacidad de respuesta a nivel de la producción y de la eficiencia en el manejo de una empresa frente a cambios, ¿no es cierto?, en los precios, cambios en las condiciones del mercado. Somos tomadores de precios y los economistas, cuando somos tomadores de precios, tenemos que tener políticas de respuesta frente a los cambios en los precios, particularmente cuando estos son a la baja. Esta es la forma como trabajamos los economistas, ¿verdad, Claudia? Sí, licenciado. ¿Está claro? Sí, mucho mejor, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Antes de entrar al siguiente tema, que es la demanda. La demanda la llamo por alto. Disculpen la demora en el inicio de esta clase, pero estaba haciendo la entrega formal. Se prolongó mucho por el incumplimiento de la gente de los exámenes para la prueba de mañana. Estaba haciendo la entrega a quienes van a subir al sistema de estas pruebas y tenía que hacerlo con las formalidades de ley y los cuidados debidos. Van a que multiplicarse en esto. Y disculpen, por favor, la demora. Cortaríamos acá, si es que no hay preguntas. ¿Preguntas? Hay un silencio sepulcral en las últimas 2 o 3 clases. ¿Por qué? Hay un nivel bajísimo de participación. ¿Por qué? ¿Ha bajado el entusiasmo? Bien. Cerraríamos la sesión de clases acá. Si es que no hay preguntas adicionales. Díganme algo, muchachos. ¿Han podido seguir algo? ¿Han podido entender lo que se ha dicho? Lo que se les ha explicado. Esa es la desventaja de las clases virtuales, no presenciales. Uno no sabe cómo están recibiendo a los alumnos, si realmente están asimilando o no. En las clases presenciales uno puede hacer un mejor seguimiento, ¿verdad? Más aún si están
con sus ordenadores uno ni siquiera sabe si están presentes o están solamente grabando. Pero bueno, me he dedicado a avanzar porque estamos muy atrasados. Muy bien, gracias por su atención. Hasta luego. Licenciado. Gracias. Luego, Lice. Chao, chao, Julie. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta Chao, luego. Mariel. Chao.